noches. Hoy en un programa especial de QM Noticias vamos a tener varios invitados, es decir, no uno exclusivamente, pero un tema que va a atravesar indudablemente el programa, como es el tema de lo que está sucediendo con a partir de la sentencia del juez Griesa, de la decisión de la Argentina de cambiar, de proponerle al Congreso de la Nación que se cambie el canal de pago a los bonistas que entraron a la deuda y a su vez proponer una alternativa de pago para los holdouts e incluso, bueno, a ver qué pasa con los fondos buitres. Mientras tanto, cuando salga este programa al aire, se va a saber el resultado de la audiencia que llamó de urgencia el juez Griesa a las partes y que se supone que tiene por objetivo declarar a la Argentina en desacato porque no cumple con los términos que, como dijo la presidenta, son extorsivos para el país, que estableció él en su sentencia. Tampoco se sabe muy bien qué significa la posible o potencial figura de desacato que el juez Griesa amenazó con aplicar ya en el primer instancia de su fallo. Pero para analizar un poco más allá del fallo de Griesa, sino ver qué pasa en el escenario del capitalismo hoy en día, qué pasa con esta preeminencia del sector financiero, tenemos acá en el estudio de QM a un economista, a Gerardo De Santis, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Periodismo, profesor en la Jaureche, que tiene un libro. Primero, gracias por venir. No, gracias por la invitación, Laura. Bueno, acá tengo uno de los libros que sacó, Introducción a la Economía Argentina, editado en el marco de programas de investigación en la Universidad Jaureche. De la UNAC, sí. Y bueno, un hombre que conoce y viene investigando desde hace años cómo viene operando esta preeminencia de lo financiero por sobre lo productivo y cómo la Argentina se inserta después de la reestructuración de deuda del 2005 y 2010 en este escenario. Al día de hoy, ¿cómo está planteada hoy la situación? ¿Dónde establecerías el punto de partida de esta situación de hoy de la Argentina? Sí, bueno, para marcar o poner un contexto de la situación actual y a lo que te referías al principio respecto a la preeminencia de los capitales financieros sobre los productivos en el mundo, nos tendríamos que remontar a principios de la década del 70. O sea, en la década del 70 se dan una serie de cambios en el capitalismo mundial. Diría que un punto de partida o una fecha clave es 1971, cuando Estados Unidos declara la inconvertibilidad del dólar. O sea, ¿desde cuándo los capitales financieros tienen preeminencia? ¿A partir de cuándo tienen preeminencia sobre el capital real? Bueno, esa fecha, cuando Inglaterra y Francia le piden a Estados Unidos que, a cambio de todos los dólares que habían acumulado, Estados Unidos responda con sus reservas de oro, y Nixon declara la inconvertibilidad del dólar. O sea, esto, para traducirlo en lenguaje vulgar, quiere decir que el dólar no necesita tener respaldo en oro. Claro, hasta ese momento Estados Unidos estaba comprometido a tenerlo y de alguna manera todos esos dólares fuera de Estados Unidos era la deuda externa de Estados Unidos. O sea, todos los dólares que están fuera de Estados Unidos es la deuda externa de Estados Unidos. Hasta ese momento la garantía de esa deuda era oro o metales preciosos que la Reserva Federal Norteamericana tenía que tener guardado en reserva. Ante el pedido de Inglaterra y de Francia, Nixon declara la inconvertibilidad del dólar, lo que se puede leer como Estados Unidos no pagó su deuda externa. Viste que muchas veces se habla que el default de la Argentina del 2001 es el más grande de la historia. Sí. Bueno, en realidad el default más grande de la historia es este de 1971 y de Estados Unidos, porque el monto es más o menos 20 veces más que el que Argentina defaulteó en 2001. Entonces, a partir de ahí, el dólar no tiene más un anclaje en metales preciosos como respaldo. Y, bueno, claro, en una serie de conflictos, conflicto este-oeste, carrera espacial, carrera armamentista, el gasto público norteamericano supera con creces a la recaudación, entonces todo eso es financiado con una gran emisión de dólares y esto inunda la economía mundial. Lo que es llamativo, perdóname que te interrumpa, pero la verdad que la asociación me surge inmediatamente. Como muchos economistas ultraliberales en Argentina nunca hablan del déficit fiscal en Argentina, jamás hablan del déficit fiscal de los Estados Unidos, claro, ¿no? Como si fuera Estados Unidos modelo para afuera. Y la emisión que hemos tenido en estos últimos años, no solo de Estados Unidos, a raíz de la crisis internacional, una gran emisión, tanto en Estados Unidos como en Europa, de cifras siderales, y que sin embargo tampoco se transforman en inflación, porque en realidad hay un problema productivo grave y una escasez de demanda, porque en realidad no hay inflación, porque toda esa liquidez va a los sistemas financieros, son para salvar a los sistemas financieros y no para salvar a la gente. Entonces, bueno, hay recesión al mismo tiempo que hay una gran inflación, hay recesión al mismo tiempo que hay una gran emisión de liquidez.
Pero volviendo para atrás, el origen de todo esto. A partir de la década del 70, además de esto, de la salida de la convertibilidad del dólar, hay una serie de reformas en el sistema financiero internacional de disminución de las regulaciones. Para poner también fechas emblemáticas, diría principio de la década del 80, fundamentalmente con Thatcher en Inglaterra y con Reagan en Estados Unidos. A partir de ahí el capital financiero pasa a tener prácticamente vuelo propio. El perjuicio para los ciudadanos de a pie es que los capitales buscan ganar plata reciclándose en el sistema financiero y ya no sobre el sistema productivo. O sea, los capitales no ganan plata fabricando quesos para venderlos y tener más dinero que antes. Que fabricar quesos implica generar empleo y pagar salarios y que eso tiene cierta... un mercado de trabajo. Tiene un mercado de trabajo y un mercado interno de cada una de las economías y un funcionamiento dinámico de los mercados internos. Entonces, hay una preeminencia del capital financiero sobre el capital productivo. Y la otra cosa que agrava la cosa en el mundo central es que el capital productivo, por un objetivo de disminuir costos y maximizar su ganancia, a partir también de la década de 70 se relocaliza y va hacia regiones donde puede pagar salarios muy bajos, fundamentalmente el sudeste asiático. Entonces busca pagar no $5.000 de salario en Europa, sino $100 de salario en el sudeste asiático. Eso da como resultado, obviamente una marcada concentración del ingreso, da como resultado el cambio en la estructura productiva del sudeste asiático y la contracara que es el desempleo en los países centrales. Estas serían, digamos, las dos grandes características que tiene el capitalismo hoy. La preeminencia del capital financiero, que infla burbujas que luego se revientan, y el capital real, que invierte donde paga salarios muy bajos, y esto actúa como una gran flexibilización del mercado mundial. O sea, las condiciones laborales que están aceptando los trabajadores en el mundo son cada vez peores. En ese mundo la Argentina tomó dos caminos. Uno del 76 al 2002, que fue la de adaptarse pasivamente a esa globalización. Con un interregno que intentó el primer alfonsinismo, claro, ¿no? Con sí, Gris, bien, vale la corrección porque Alfonsín, claro, intentó la política tradicional del radicalismo y bueno, duró el tiempo que duró Crispo en el Ministerio de Economía. En términos de todo el periodo, diríamos que esos 25 años, Argentina trata de adaptarse al mundo financiero, bueno, financiado con un gran proceso de endeudamiento, y donde nos amoldamos, flexibilización laboral, apertura comercial, reforma financiera, o sea, nos amoldamos a ese mundo. Esa experiencia, comandada desde el punto de vista económico por lo que conocemos como los economistas liberales del país, esa experiencia terminó en el 2002, o sea, terminó con una situación social terrible, bueno, conocida por todos, con un país altamente endeudado, con un país que estaba en default con una serie de sectores. Estaba en default con los acreedores privados externos, estaba en default con el Club de París, estaba con atrasos con el Fondo Monetario Internacional, estaba con atrasos con los organismos multilaterales de crédito y además estaba con reclamos en el CIADI de todas las empresas que habían invertido acá, proceso de privatización en el CIADI, exactamente. O sea que estábamos en deuda y en default marco esto porque se habla mucho hoy en día de la palabra default y ahí claramente hay un default. No podíamos hacer frente a ninguno de todos estos compromisos. Se había dejado de pagar, de hecho. Se había dejado de pagar y no podíamos hacer frente a ninguno de todos estos compromisos. O sea, así terminaron esos 25 años, con default externo y default interno, podríamos decir, porque había una deuda interna social muy significativa. Del 2013 en adelante esto se cambia, o sea, la Argentina intenta otra forma de insertarse en ese mundo, tratando de recuperar la industria, tratando de que no sea el capital importado, digamos, el endeudamiento, el motor de la economía, o sea, la expansión económica que la Argentina tiene desde el 2003 al 2011 es 100% financiada con recursos internos, con ahorro interno de los argentinos, una parte privada, una parte pública, pero todo capital nacional. O sea, Argentina no ha pedido y no ha tenido financiamiento en estos 10 años y, sin embargo, su economía ha crecido sostenidamente, diría que 8 o 9 años. Entonces, y los resultados son distintos. Claro, y eso se dio en el marco de las dos quitas, ¿no? De los dos canjes de deuda de 2005 y 2010. Bien, o sea que vamos acercándonos a la situación, ¿no? Justamente, esto fue factible porque la Argentina a todos esos default externos que teníamos los fue arreglando. Regularizó los pagos con el Fondo Monetario Internacional, bueno, se lo canceló en el 2005, regularizó los pagos con los distintos organismos multilaterales de crédito con los cuales tenía atrasos,
regularizó los juicios que tenían el CIADI cuando las empresas habían obtenido sentencia firme, regularizó ahora hace poco la deuda con el Club de París y en el 2005 y después en el 2010 a los acreedores privados a quienes le debíamos un poco más de 80.000 millones de dólares que estaban en default, le hicimos una propuesta de reestructuración de la deuda con, bueno, una propuesta que incluía extensión de plazos, disminución de tasa de interés y una quita sobre el valor nominal o una conjunción de estas variables. Esa propuesta en el 2005 fue aceptada por el 75% de los acreedores. Una cosa que es importante, porque por ahí yo doy clase, tengo alumnos y por ahí hay cosas que percibo que no están claras en la sociedad, es los que nos están haciendo juicio, el título que tienen fue metido en los 90, no fue emitido en esta época. La firma que tiene ese título es de gestiones económicas anteriores al 2001. Y fueron comprados, porque cuando nosotros hicimos el canje del 2005, aceptaron el 75% de los acreedores y un 25% quedó afuera, no aceptó. Fueron comprados después de ese canje. Claro, o sea que ya eran bonos defolteados. Eran ya bonos defolteados y que si fueron comprados después del canje del 2005, lo que no cabe duda es que el interés era hacer un juicio. Claro, o sea, obviamente, y que el riesgo es altísimo si vos comprás en esos términos. Está claro que compras un bono defolteado que no entró en canje y que el canje está cerrado, evidentemente valen poquitísimo y donde lógicamente el objetivo es cobrar vía judicial. Claro. No hay otra alternativa. Es más, queda ratificado porque 5 años después de eso se abre el canje nuevamente, o sea que esos tenedores de bonos podrían haber entrado al canje del 2010, sin embargo no lo hicieron. Entonces, un poco cuando se plantea que se debería haber negociado con los buitres, yo creo que lo que se esconde es la esencia propia del fondo buitre. El fondo buitre es un capital especulativo que busca comprar títulos de una empresa privada o de un país que está moribundo, espera que esa empresa privada o ese país se recupere y entonces las chances de cobrar empiecen a aparecer y vía judicial intenta cobrar el total de la deuda. Bueno, el perjuicio que tiene esto es que cualquier sentencia que convalide este accionar, a quien se está recuperando después de estar moribundo, le destruye esa recuperación económica. Ahora, la otra vez entrevistaba acá a Sargini, que es ahora el presidente del bloque renovador, ¿no?, de Massa, y él planteaba como una crítica a lo que había hecho el gobierno en estos años, antes de que estalle el conflicto, ahora, a partir del fallo de Griesa, el tema que no había dejado abierto la posibilidad del canje con estos bonistas que estaban fuera. ¿Eso es factible? Porque en el medio hubo 2 leyes cerrojos también en ese proceso de canje. O sea, hay cosas que se hicieron y que para entender por qué se hicieron hay que mirar la historia. Entonces, por ejemplo, una cosa que se hizo fue, en el canje del 2005, establecer jurisdicción externa desde el punto de vista legal. Lo que uno tiene que preguntarse es, si Argentina, después de los masivos default que enumeré al principio, en el 2005 le decía a sus acreedores que estaban en default, te voy a pagar con menos tasa, a más plazo y con quita, y la jurisdicción legal, si hay un litigio, es Buenos Aires. ¿Cuántos hubiesen aceptado? Sí, no era exactamente una posición de fuerza para negociar. No hubiese aceptado nadie. Después, si nosotros hacemos un canje, si la Argentina hace un canje y le propone esto a sus acreedores, los acreedores naturalmente, ¿qué le van a pedir? Mirá, si después le pagás más a otro, me vas a tener que pagar a mí también. O sea que la cláusula Rufo, que también es muy criticada, es una cláusula lógica y razonable. A vos te pago con quita el 65% y mañana arreglo con otro y le pago con total. Es inaceptable. Y el comentario de Sargini era que no se había dejado abierto el canje. Y la otra cuestión es, si yo hago un canje, digo, porque ¿qué quiere? La postura, ¿cuál es? O sea, el gobierno le hubiese convenido que acepten el 100% de los acreedores. Entonces, yo digo, hay un plazo para el canje y tengo una fecha tope. ¿Con qué pretensión? Que todos entren ahí. Okay. Que no quede una cosa dilatada en el tiempo, como un poco con la expectativa es, el resto no va a cobrar. Pero vuelvo a decir, compraron después del 2005, porque evidentemente había una intención de cobrar vía judicial, y tuvieron la chance de volver a ingresar al canje en el 2010. No es que no tuvieron esa posibilidad. Ahora, decime una cosa, Gerardo, con respecto al tema de los fondos buitres, de este planteo, ¿no?
Los fondos buitres son como el extremo de esta lógica de especulación del capital financiero. ¿Realmente atentan contra la lógica del sistema financiero que prima en el capitalismo de hoy, o son funcionales a este sistema financiero? Bueno, es buena la pregunta, es difícil de contestarla, pero te diría que por las opiniones que uno lee de académicos fuera de la Argentina, ¿no? Y de representantes de sectores financieros también de fuera de la Argentina, donde en general la mayoría están más cerca de la postura argentina y consideran esta sentencia como insólita, digamos, o muy cuestionable, que después podríamos decir algún par de cosas respecto a ella, justamente la visión que hay sobre este comportamiento es que impide todos los procesos de reestructuración de deuda. O sea, los procesos de reestructuración de deuda pública y privada son algo natural en el capitalismo y generalizado desde la preeminencia del capital financiero, porque el capital financiero te infla una burbuja, la de las .com en los 80. Cuando esa burbuja se revienta, queda un tendal de quebrados. Y entonces lo lógico es permitir la recuperación de todos esos sectores. Después se infló la burbuja de la subprime para evitar la recesión económica de cuando explota la burbuja de las .com. Alrededor del año 2000 se infla la burbuja de la subprime, de las hipotecas de mala calidad. Nuevamente esa burbuja se revienta. Otra vez tenemos un tendal de privados y de públicos, con lo cual lo lógico sería ver qué instrumentos permiten que esos sectores se recuperen. El accionar del fondo buitre lo que hace es entorpecer la posibilidad de las recuperaciones. Entonces, por eso, un poco por eso está ese comentario de decir son lo peor de la especulación financiera. Porque no solo, yo digo, un fondo de inversión especulativo, si compra bonos en soja, especulando e inflando una burbuja, en definitiva, si sale tarde perderá. Pero siempre estaremos dentro del capital financiero con posibilidades de que pierda o que gane. El fondo buitre compra del que está moribundo, quiere cobrar cuando el moribundo se está recuperando, entonces entorpece las recuperaciones, los procesos de recuperación de una empresa o de un país. Entonces por eso se le da este tenor de lo peor del sistema. Y te hago la última para cerrar porque es para seguir varias cátedras. Pero con respecto al tema de esta última propuesta que hizo el Ejecutivo, que ahora se va a debatir la semana que viene en el Congreso, de cambiar el canal de pago, es decir, bueno, invitarlos, porque en realidad esto es voluntario, no lo puede imponer, porque supondría nueva emisión de bonos, el gobierno argentino, sino proponer a los bonistas que entraron al canje cambiar el domicilio de pago. ¿Esto lo ves como viable o ves que estos bonistas que tienen, si se quiere, a su favor la expectativa de cumplimiento de ese fallo de Griesa, por más que el Estado argentino ha dicho que no lo va a cumplir en esos términos, entrarían o no digamos, a bancar esta nueva alternativa? Mira, es difícil hacer un pronóstico. Uno se pone en el lugar y piensa. Todos los tenedores de bonos le están preguntando a sus abogados qué le conviene hacer. Hay que ver cuáles son esas respuestas para ver cuál es el camino. Desde el punto de vista económico, lo que te puedo decir es que hay un punto fuerte. Quieren cobrar y un fallo de un juez se los está impidiendo y el deudor que depositó y pagó ahora les dice: para evitar esta situación que no podés cobrar, te ofrezco una alternativa a tu elección, donde podés utilizar el Banco de la Nación Argentina u otra alternativa que vos propongas. O sea que desde el punto de vista económico yo pienso, tiene que haber una predisposición a aceptar porque, bueno, aparte públicamente lo han dicho, que quieren cobrar. Una de las cosas que tiene así de inédita la sentencia de Griesa es que embarga o traba fondos que ya no son de la Argentina, ¿no? Es bastante particular, son de los que tenían que cobrar esa deuda. Entonces el resultado de esto, y también obviamente hay mucha influencia de lo mediático sobre estas decisiones, aunque un poco afuera se ve la cosa no tan parcializada como los medios la transmiten acá en la Argentina, donde parece que todo va a salir mal. Por eso es difícil establecer. Yo apostaría por el lado de que hay una posibilidad concreta de cobro. Pensemos que hay tenedores de bonos que desde el 2005 vienen cumpliendo religiosamente y puntualmente todas sus acreencias, intereses y amortización, y no tuvieron ningún problema hasta la sentencia de Griesa. Entonces, si se privilegia esta situación, bueno, sería importante la aceptación de cambio de lugar de pago.
Bueno, muchísimas gracias Gerardo No, de por Santis favor. por visitarnos acá en QM Noticias y nosotros seguimos en el próximo bloque, bueno, con otro invitado hablando de esto, de la situación actual de la Argentina, los fondos buitres y bueno, nuevas propuestas del Ejecutivo, reacciones de la oposición y todo eso.